Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva versión de Spoilers en Cuarentena. Hoy día me acompaña Andrés de la Peña, que es uno de nuestros editores de Cronistas. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y también es periodista y es mexicano. Y el tema de hoy día es hackeando en una elección, las tecnologías de la información y lo político. Lo interesante de Andrés es que él no es solo un cientista social o un político, o sea, como que se está formando en el área de las relaciones internacionales y política, sino también sabe programar y utiliza C Sharp y Python para hacer algunos trabajos. O sea, él no es programador, pero ha incorporado estas herramientas en su trabajo en las ciencias sociales, y eso es lo que venimos a hablar hoy día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Majo? Muy bien, aquí desde México. Saludos a la audiencia, a ti. Igual, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar en todo esto lo que son los métodos programáticos dentro de las ciencias sociales, porque es usualmente algo que no vemos que tenga una correlación, o usualmente los cientistas sociales no suelen tener esas capacidades o no suelen aprender esto en la universidad. Entonces, ¿para qué podría servir la programación en las ciencias sociales? ¿Nos puedes contar un poco más sobre tus experiencias? Pues, claro, algo que fue chistoso para mí es que yo primero quería ser ingeniero en sistemas y luego decidí estudiar relaciones internacionales. Entonces, no lo hice, supongo que lo hice un poco al revés. Y cuando entré me di cuenta que estas habilidades tienen muchísima utilidad para diferentes cosas. Por lo general siempre van a ser un complemento, por supuesto, que los métodos que se usan, si eres antropólogo, usas métodos de etnografía, ¿no? Si eres a la mera internacionalista como yo, vas a privilegiar teorías económicas, teorías políticas, análisis histórico, pero como complementos son muy útiles porque muchas veces te ayudan a divisar eh, pedazos de información o les dirían insights que quizás otras metodologías no siempre te van a entregar, y además te ayudan mucho a extraer datos cuando normalmente serían como cuando no se podrían interpretar, y también te ayudan a presentarlos, porque también con herramientas programáticas puedes generar visualizaciones, gráficas, mapas interactivos, todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los usos que más recientes que tuve es con todo este asunto de la cuarentena. Como periodista estaba escribiendo un reportaje sobre qué gente no se va. Estaba más o menos midiendo qué tan efectiva va a ser la cuarentena en mi estado, que es Jalisco, en Jalisco, México. Y, por ejemplo, una cosa que hice es meterme en las bases de datos del registro de empresas que tiene la institución estadística nacional que tenemos acá. Ver todos los tipos de empresas, y ahora, leyendo los decretos del gobierno del estado que dicen qué empresas tenían que cerrar, hacer un cruce para ver cuáles empresas no iban a cerrar. Y una de las cosas que encontré con ese reporte es que no sé en cantidad de empleados, pero en cantidad de empresas, más o menos la mitad de las empresas de Jalisco entrarían en la lista de lo que se consideraba esencial en ese entonces. Entonces, más de la mitad de las empresas de Jalisco no iban a cerrar. Y ese es un ejemplo por ejemplo, la intuición de que van a haber muchas empresas que no cierran. Eso es algo que pues, se necesitaría como usar métodos de ciencias sociales, ¿no? Pero ya poder hacer el brinco a estimar o a medir, porque eso fue un estimado, pero a estimar o medir exactamente cuántas empresas no cerraron, es algo donde métodos programáticos te ayudan muchísimo para poder sacarlo. Es de verdad bastante interesante, especialmente leyendo más o menos como un tipo de hoja de vida que me mandaste. He visto que en 2018 has programado una aplicación haciendo ingeniería inversa en una plataforma de información electoral para conseguir geolocalización de casillas electorales. Entonces quisiera que nos contes un poquito más qué exactamente has hecho en ese trabajo,
que, bueno, era parte de una elección, efectivamente, lo que has estado como que participando. ¿Y cómo fue el proceso de animarse a hacer este como hackeo al sistema? Si nos puedes contar un poco más igual como cuál fue la repercusión, qué es lo que hiciste. Claro, voy a, voy a intentar como contextualizar un poco esa historia. Era en 2018, yo estaba trabajando con una plataforma política independiente aquí en el estado de Jalisco. Eh, y lo que pasa es que estábamos intentando organizar un conteo rápido paralelo al del Instituto Nacional Electoral y al del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Queríamos hacer un conteo paralelo un poco como para, pues es para hacer presión de que se haga un buen conteo, también para vigilar las casillas. Es muy común que por características de la política mexicana tradicional hayan siempre incidentes en varias casillas en los días electorales. Y teníamos un equipo de voluntarios bastante grande que ya estaba organizado para ir a vigilar las casillas, pero no sabíamos dónde iban a ser, dónde iban a estar puestas las casillas. Llevábamos ya llevábamos meses pidiendo esa información y nos decían que no la tenían. Eh, Antes, primero nos decían que no era el plazo legal y efectivamente no era, luego no tenían la información y luego nos enteramos que los partidos ya tenían la geolocalización de las casillas y nos seguían diciendo que no tenían esa información aún y que no nos la podían dar. Entonces empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿cómo podemos asignar a la gente? ¿Cómo podemos decirles a dónde ir si no nos están dando esta información? Y en ese entonces el Instituto Nacional Electoral produjo una página web donde tú podías, con algunos datos de tu credencial de votante, ver dónde iba a estar tu casilla y te daban todas las casillas de tu, por así decirlo, como de tu distrito electoral. Eh, bueno, no del distrito, más localizado. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos usar ese sistema para conseguir las casillas? Podemos buscar toda la lista a mano, pero deben hacerla en menos. O sea, eran varios cientos de voluntarios, entonces nunca íbamos a acabar. Ahí empecé ya a ver un poco cómo funcionaba la página, ver qué tipo de información subías tú desde tu navegador y qué tipo de información bajabas. Y resulta que te bajaban la ubicación de las casillas en un formato que se llama JSON, que ya viene como muy organizado, es como, por así decirlo, ya viene todo en una cajita y todos son, o sea, todos los JSONs de las ubicaciones de las casillas son iguales. Entonces es información muy fácil de esquematizar y de utilizar y organizar. Entonces hice una aplicación que su propósito era meterse a esta página y ciclar por todas las posibilidades de localidad, por todas las localidades donde podía vivir una persona y solicitar individualmente para cada localidad las casillas de esa localidad. Entonces ya decía, no, pues ahorita vivo aquí y pásame esta casilla. Ahora vivo acá y pásame esta casilla y todo eso lo guardaba. Al final, me parece que al final fue muy deprimente porque creo que nos dieron la información de esta localización como 2 días después de que hice esto. Pero sí nos dio al menos 2 días de inicio adelantado. Este, pero sí, y parte de lo que tuvo que ver también con ciencias sociales ahí fue un poco echarnos como el análisis legal si eso se consideraría vulnerar un sistema computacional o no, si se consideraría un ataque a un sistema computacional. Eh, y realmente no, porque es el uso planeado de la plataforma, solo usado como muy rápido, por así decirlo. Pero no estábamos vulnerando ni un sistema del gobierno, ni metiéndonos a un equipo, ni nada por el estilo. Simplemente estábamos usando una página, pero de manera asistida con una herramienta. Buenísimo. Y entonces, a partir de esta experiencia que has tenido trabajando con un grupo interdisciplinario, ¿cuál es la ventaja, según vos, de
un cientista que un cientista social también sepa manejar programas de, manejar programación o programas de bases de datos? Pues principalmente te da, es una expresión idiomática, pero te da tablas, te da con qué defenderte. Muchas veces, o sea, cuando, cuando un cientista social está haciendo investigación, hay una línea como muy clara entre poder generar tu contenido o al menos poder entender cómo se generó el contenido que estás viendo y depender completamente de información secundaria. Realmente cuando tú puedes hacer análisis de datos, es la diferencia entre información primaria y secundaria. Es como la diferencia entre poder hacer una etnografía en campo y hacer una etnografía basada en entrevistas que alguien más hizo. Entonces, y de hecho así lo manejan muchos que se llaman etnógrafos con N, hablan de que a los datos también se les puede entrevistar. Se puede entrevistar bases de datos para generar información primaria. Entonces, al hacer eso, no solo, en primera te empoderas. Y hay buenas iniciativas, por ejemplo, de capacitación en uso de datos aquí para periodistas, ¿no? Porque eso empodera mucho a los investigadores sociales y a las investigadoras sociales para generar información, pero la segunda también es para interpretarla, porque si entiendes cómo se generó, también puedes tener una visión mucho más crítica, ¿no? Claro, tienes razón. O sea, a mí se me ocurre, porque yo también soy cientista social, pero en ningún momento se me ha enseñado más allá que simplemente interpretar datos en por ejemplo, en investigación cuantitativa, pero lo más básico. Entonces, se me ocurre que de todas maneras se podría incluir a estudiantes de informática o a estudiantes que manejen programación en grupos interdisciplinarios, pero en ese sentido se ve que en realidad van a haber dificultades tanto como de la persona de ingeniería para entender el concepto en el que está trabajando, como también del cientista social, ¿no? O sea, ¿vos crees que al final es más efectivo que los cientistas sociales manejen programas de datos? Sí, obviamente va a depender como mucho de la aplicación. En general creo que a cualquier persona le serviría tener capacitación en esos métodos, pero sí, definitivamente, porque en realidad todo lo que es la investigación social, pues son procesos muy finos, ¿no? Que se tienen que tomar con mucha delicadeza, especialmente dependiendo del tema y de la disciplina. Quizás en relaciones internacionales, muchas de nuestras investigaciones como más típicas, por ejemplo, de desarrollo económico o de impactos ambientales, ¿no? Quizás sean cosas donde se podría hacer esto, tener equipos mixtos y que algunos se encarguen de unas cosas y otros de otras. Pero cuando estás trabajando con temas más delicados o que requiera una metodología muy fina, por ejemplo, estudios de género, que tú conoces muy bien, no, no puedes cometer fallas metodológicas, no te lo puedes permitir. Entonces, sí se necesita a un equipo muy integrado y muy cercano y muy bien capacitado, o especialistas que tengan las dos habilidades y que las puedan manejar al mismo tiempo. Definitivamente. Y ahora que has mencionado como que la metodología en los estudios de género y en todas las temáticas de género, vos tenés una experiencia que en el 2019 dirigiste la comisión de análisis encargada de concretar la información producida en un foro de diálogo de paz, que en realidad también, o sea, que el tema de ese foro era un foro de género. Y fue organizado en tu universidad después y a partir del movimiento de Me Too. ¿Será que nos puedes explicar un poco cuál fue tu tarea en ese espacio, cómo fue este foro y en qué sentido te ha ayudado el manejar programas de interpretación de datos o de programación? Sí, ese fue un trabajo fue muy interesante, fue muy apasionante y probablemente mi momento favorito de toda la carrera. Hubo un movimiento, Me Too, organizado por las compañeras,
eh, creció bastante, fue muy impactante para toda la comunidad. Eh, Abreviando un poco la historia, nuestra facultad terminó por proponer a las alumnas una, utilizar esta metodología de diálogo de paz para intentar atender la problemática. Y se formó un equipo, éramos unas 40 personas, yo creo, o 50 personas, era un equipo bastante grande. Al final se dio el foro, me parece que la participación fue por encima de 200 personas. La mitad eran alumnas, la mitad eran este, personas parte del cuerpo docente o colaboradores de la universidad. Eh, y generamos muchísima información, pero toda cualitativa, porque era metodología de diálogo de paz, eran mesas de trabajo, se llenaban cuestionarios, era mucho discusión, habían capturistas en todas las mesas, pero realmente no era nada que que se pudiera cuantificar. Entonces tuvimos que hacer la comisión que se encargó de analizar la información, tuvimos que hacer un proceso largo de discusión con también maestros de nuestra facultad para diseñar un modo en el que pudiéramos presentar esa información, porque nosotros la leíamos y nos hacía mucho sentido, pero se lo teníamos que enseñar a directivos, ¿no? Se lo teníamos que enseñar a administradores, se lo teníamos que enseñar al rector del campus, también al presidente de la universidad. Entonces teníamos que hacerlo muy operativo, sacar conclusiones muy claras y cuantitativo, o sea, teníamos que presentarlo aunque sea de una manera cuantitativa. Entonces tuvimos que hacer cosas como organizar todas las intervenciones que recibimos entre denuncias, entre propuestas, las denuncias eran propuestas, eran observaciones sobre sistemas que ya había, pero como críticas a los sistemas que ya había, y luego separarlas aún más como por el tema, y al final así fue como lo fuimos como agregando con la comisión la comisión como base, con unas 4 o 5 personas, pero ayudaron como otras 4 o 5 personas, y al final cuantificamos toda la información, y eso nos permitió presentárselo como muy elocuentemente a la dirección del campus y de la universidad. Y sí tuvo efectos positivos, aún no se han cumplido todas las cosas que se buscaban, tampoco es que no se haya hecho nada, se han hecho avances muy importantes. Eh, y esa cuantificación pues, nos ha ayudado un poco como indicador, ¿no? Por ejemplo, vemos cuántas de las demandas sí se atendieron, podemos ver cuántas de las propuestas sí se tomaron o no se tomaron, nunca se consideraron. Y eso es un proceso muy importante porque solo el diálogo de género tiene ya un efecto, o sea, el mismo método es acción y el diálogo de género tuvo efectos por sí mismo, pero además el poderlo cuantificar y pasar la información como más ejecutiva para toma de decisiones le permite llegar mucho más lejos. Y es información que ya estaba, que ya se había generado. Buenísimo. ¿Y en qué sentido tu formación en ciencias sociales y políticas hizo más sencilla tu tarea de analizar los resultados de este foro? Pues lo que te ayuda en realidad es para poder discriminar qué información es lo importante y qué información, no que no sea importante, pero que no sea tan prioritaria. Por ejemplo, hace poco estaba revisando los resultados de una encuesta sobre cómo se vivió, sobre cómo se está viviendo la pandemia aquí en Jalisco y el aislamiento. Y, por ejemplo, algo que yo vi alegar a muchas personas reaccionarias, derechistas, en medios, es que el 50% de la población masculina estaba trabajando normalmente en la calle, mientras que más de la mitad de la población femenina estaba trabajando en casa o con goce de sueldo o total, ¿no? O sea, que no estaban trabajando normalmente. Y a la hora de revisar los datos, pues algo que identificamos que fue importante es que sí, efectivamente el 50% de los hombres están trabajando ahorita en calle, pero eso es porque, y las mujeres no muestran esa proporción, pero no porque no estén siendo
embestidas por la pandemia, sino porque más bien a ellas se les está despidiendo, no están preservando su empleo y no están preservando su ingreso. Al contrario, son las primeras en ser despedidas, mientras que los hombres preservan su empleo, ¿no? Y eso es algo donde necesariamente tienen que entrar las ciencias sociales. A la hora que estamos hablando del foro de diálogo de género, también es, por ejemplo, identificar eh, cuáles son poder hacer como desde métodos etnográficos, cuáles son los puntos de indignación y de rabia colectiva prolongada no atendidos como por una continuación de tiempo y presentarlos. Porque si tú solo ves las respuestas, pues igual algunas cosas te impactan y otras cosas no te impactan como persona humana, pero necesitas una metodología para poder, al menos desde el punto de vista de procesos de paz, ver cuáles son las experiencias traumáticas no atendidas y no reconocidas y no rememoradas. Y eso necesitas, o sea, forzosamente necesitas leer de procesos de paz, leer de etnografía, tener método, conocer cómo llevar, por ejemplo, entrevistas, aunque no fueran entrevistas, tienes que saber conducir una entrevista para leer los datos que recibimos. Entonces, para mí, los métodos de ciencias sociales son realmente como el centro, ¿no? Son el eje rector y son la guía. Y los métodos de datos son un complemento que puede como llevar las ideas de las ciencias sociales como a lo más lejos posible. Y aquella comisión de análisis de datos en la que participaste, ¿estaba conformada únicamente por personas feministas o que están aliados y aliadas al movimiento? ¿Han tenido algún tipo de capacitación de perspectiva de género antes o era como ya todas las personas venían con una perspectiva feminista? Pues todo el equipo que organizó el foro fue voluntario. Eh, Fue un equipo que surgió un poco orgánicamente por convocatoria como colectiva, no lo organizó precisamente la facultad, no lo organizó precisamente la sociedad de alumnos, no lo organizó, o sea, en realidad fue un proceso horizontal y en esta facultad particular de Relaciones Internacionales, de Ciencias Sociales, eh, todas las personas son bastante feministas y bastante militantes en ese sentido. En esta comisión habían puras personas voluntarias y sí, puras personas feministas que también estaban dando como ese ojo crítico. Y también las personas que dirigieron esa comisión, que me incluían a mí, pero también a varias más compañeros de la carrera, todas son también como personas destacadas por usar los dos métodos constantemente, por saberle mucho a los datos. Por ejemplo, ahorita una de ellas está trabajando eh, generando las visualizaciones de datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a eso es a lo que se dedica ahorita. Entonces, es una persona súper feminista, súper militante, internacionalista por carrera, pero que también usa esos métodos. Entonces, sí, eso es como una gran ventaja de ese equipo de 50 personas más o menos que organizó el foro, todo voluntario, todo activista y todas las personas en ese equipo feministas, pero durísimas. De verdad que es una experiencia bastante interesante y que se haya podido concretar a partir de movimientos como el Me Too o también las marchas del 8M, porque hay muchas personas que todavía siguen diciendo que esas marchas no tienen ningún sentido y que el vandalismo, como le dicen, o todas esas manifestaciones distintas que se hacen desde el movimiento feminista no cobran un sentido, pero en realidad ahora no estás demostrando lo contrario, que en realidad sí se autoconvocó a un espacio orgánico en el que se utilizó métodos de diálogo de paz para poder concretar eh, lineamientos de qué tipo de cambios se pueden hacer en la universidad. Es de verdad súper interesante y muy motivador. Si no tienes nada más que agregar sobre ese tema, podríamos pasar a hablar sobre el artículo que has escrito, Desaparecer bajo el agua, pero ¿quisieras seguir o quisieras decir algo más? Entonces, podemos pasar al artículo. Perfecto. Bueno, Andrés de verdad tiene un currículum impresionante. Um,
En el 2019 ha programado una aplicación para encontrar y graficar la correlación entre emisiones de CO2 y el Producto Interno Bruto de todos los países en una base de datos, en la base de datos del Banco Mundial. Y los datos no se han expuesto, pero se han utilizado para la investigación que produjo el artículo Desaparecer bajo el agua, que ha sido publicado en Cronistas Latinoamericanos. Entonces, ¿nos explicas más cómo se relacionan los bancos de datos en el trabajo en general en estos proyectos? Ay, perdón, me perdí un poquito, perdón. Eh, ¿Nos explicas más sobre el proyecto en realidad? ¿Qué herramientas has utilizado? Sí, ese artículo fue divertido, fue bastante divertido. Esa correlación con la base de datos del Banco Mundial sobre emisiones de carbono y anuales y sobre Producto Interno Bruto, la aplicación realmente la hice mucho como por practicar, por entrenarme, por diversión, porque son datos que realmente la correlación no es como el dato más opaco, ¿no? Es algo que se conoce, que se puede buscar, pero yo quería hacer una aplicación porque quería poder cambiar los marcos temporales de esa correlación, porque quería poder graficar diferentes países juntos y quería poder tener como una herramienta un poquito más interactiva, pero para uso interno, porque producir visualizaciones como bonitas y usables y que se entiendan como muy bien, de pronto sí toma mucho trabajo desde métodos programáticos, pero sí, el artículo Desaparecer bajo el agua en realidad está publicado ahí en Cronista y la tesis o lo central de ese artículo es un poquito cuestionar la idea de la reducción de emisiones de carbono aplicada como criterio para general en todo el mundo. Porque si tú observas las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y otros gases a lo largo de la historia, en realidad han sido muy pocos estados los que han emitido la gran parte de todas las emisiones de gases contaminantes eh, y se han beneficiado de ese efecto. Es decir, por ejemplo, Inglaterra durante la revolución industrial fue el país que más contaminó la atmósfera y su economía se benefició de esos procesos, pero ahora se está pidiendo como a nivel general que todos los países del mundo busquen reducir sus emisiones. Eh, Existe el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas en el Acuerdo de París, en cooperación internacional para el desarrollo en general. No se espera que todos los países reduzcan como por una tasa fija, pero algo que me llama la atención es que, por ejemplo, Latinoamérica, incluyendo a México y a Brasil, que son los países más industrializados y más contaminantes de Latinoamérica, emiten por ahí el 6% de las emisiones anuales globales. O sea, vaya, si en Latinoamérica todos los países redujeran a la mitad sus emisiones, no habría mucha diferencia. No habría realmente mucha diferencia en términos medioambientales. Y es muy importante hacerlo, pero este artículo parte de una línea crítica. Y una de las herramientas que decidí usar fue ver la correlación entre el Producto Interno Bruto y las emisiones de carbono. Y eso es un dato como muy interesante porque hay algunas economías que en esa comparación, por ejemplo China, por ejemplo India, por ejemplo Estados Unidos, tienen una correlación durísima. O sea, entre más crece el PIB, más crecen las emisiones. Por el otro lado, hay economías que son casos interesantes o casos excepcionales, como Inglaterra justamente, que históricamente ha sido de los mayores contaminantes, pero ahora la correlación se está invirtiendo. Es decir, ya casi está en un punto en el que entre más crece su economía, menos contaminantes emiten, al menos menos dióxido de carbono y menos metano. Eh, y eso es como un proceso de negociación en el que usan los métodos de investigación normales, estoy haciendo mi investigación documental como periodista, y luego usas un método de datos, encuentras algo interesante y luego con eso vuelves a los métodos tradicionales. A partir de ese hallazgo me pongo a investigar un poco más
y resulta que ya hay bastantes personas escribiendo sobre cómo Inglaterra logró desvincular su economía de la emisión de gases contaminantes. Eh, entonces, sí, está publicado el artículo, no incluye esos datos porque también algo que se tiene que hacer es cuando un cientista social como yo usa métodos de datos hay que ser muy humildes porque hay muchísimas vicisitudes y detalles y métodos estadísticos diferenciados que realmente no tengo un entrenamiento para usarlos todos, ¿no? Y para conocer perfectamente todos los métodos. Entonces yo lo uso más como una herramienta para guiarme a mí, para entender muy bien como la realidad del entorno, las investigaciones de otros especialistas y para encontrar tendencias interesantes. Pero sí, también no voy a pretender que soy un estatista, ¿no? O que soy un experto en econometría, sino que más bien uso estos métodos para informar los procesos y los otros métodos que sí uso como internacionalista, como periodista y como cientista social. Y una última pregunta chiquita. ¿Crees que hubieras podido llegar a esas conclusiones por medio de otras herramientas que no tengan que ver con programación? Esa es una pregunta interesante. Sí, pero eh, tiempo, esfuerzo y precisión. Eso es lo que se pierde. Podría haber, por ejemplo, sobre el asunto de la correlación entre dióxido de carbono y Producto Interno Bruto. Si no hubiera visto los datos, tendría que haber tenido la intuición, en primer lugar, de buscarlo. Luego tendría que haberlo buscado y tendría que haberlo encontrado. Y una vez que lo encontrara, hubiera sido difícil tener el mismo grado de precisión para todos los datos. Además, podría buscar varios países, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra. Me tomaría un buen tiempo investigar cada uno y ver qué ha escrito o qué han escrito otros especialistas. Y probablemente podría haber encontrado eso de la correlación y la separación. Pero usando los métodos, puedo pasarle a una aplicación toda la base de datos de PIB del Banco Mundial, toda la base de datos de dióxido de carbono, ver las correlaciones para todos los países al mismo tiempo, graficadas, y te ahorras mucho tiempo, te ahorras mucho esfuerzo, y además resuelves un poquito dos problemas grandes, que es el de la intuición, o sea, porque si tienes la intuición desde un inicio, eh, no significa que siempre vayas a encontrar algo y no significa que esté sustentada. Y la segunda es la precisión. O sea, incluso si logras encontrar muchos cientistas sociales hablando sobre cómo el crecimiento económico produce más emisiones de gases contaminantes, realmente lo que quieres saber es en qué medida ese crecimiento produce más emisiones. Y si solamente sabes que existe la correlación, ya es un gran avance, pero aún es importante saber en qué medida y cómo diferentes economías tienen esa correlación en diferentes medidas, como por ejemplo como Inglaterra, que ahora ya la está invirtiendo. Entonces te da muchísima más precisión, incluso si no eres un estatista, si no eres un economista, si no eres especialista en econometría, te da mucha más precisión a la hora de saber, bueno, qué tan correlacionados están. Es muy, muy interesante que hayas podido realmente utilizar estas expertise que tienes entre lo que es la programación, el análisis de datos con las ciencias sociales. Y ahora, desde este año, estás trabajando como consultor en dos proyectos municipales de prevención de la violencia y del delito. En ambos has tenido que usar, bueno, algo que se llama SQL, que es, nos vas a explicar qué es, para escrutar bases de datos públicas y conseguir información para la toma de decisiones. Y uno de los aprendizajes relevantes para ti fue ver los resultados positivos, pero también la dificultad de incorporar la buena práctica, que es justo la desagregación de la información por género. Entonces, ¿nos explicas más en qué se relacionan los bancos de datos en el trabajo que haces en estos proyectos? Sí, sí, sí. Esos son unos proyectos muy interesantes, me han gustado mucho.
como aún estamos como con acuerdo ¿cómo se llama? Non-disclosure, con acuerdo de confidencialidad, pues no puedo hablar aún de los contenidos del plan, ni de funcionarios, ni nada, pero sí de los datos públicos que consultamos para generar los diagnósticos. Eh, aquí en México tenemos tenemos nuestro Instituto Nacional dedicado a la estadística, también hay institutos en las entidades federativas, aquí el nacional es el INEGI. Tienen muy buena información, tienen muy buena información, tienen bases de datos súper detalladas, publican muchas más bases de datos de los que la gente usualmente cree. Por lo general conocemos al INEGI por sus censos poblacionales, eh, y por sus encuestas intercensales que ocurren cada 5 años, los censos son cada 10. Y tienen mucha información, pero aparte de eso, dirigen encuestas específicas a percepción de la violencia, a ocupación y empleo, ¿no? Hacen encuestas por vivienda y por persona. Tienen muchísimos datos. Y son bases de datos grandes, o sea, las bajas y o sea, tienes que seleccionar qué como subconjuntos de datos quieres porque no la puedes bajar todo. Bueno, SQL, en resumidas cuentas, es un lenguaje especial que se usa para hacer consultas en estas bases de datos. Tú las bajas, las cargas en una aplicación y dentro de esa aplicación escribes en ese lenguaje, no es un lenguaje de programación, pero es como un lenguaje, eh, para conseguir consultas, para conseguir tablas. Tú puedes pedirle, por ejemplo, bajas una encuesta de percepción de la violencia para todo el estado de Jalisco y de esa encuesta puedes seleccionar todas las personas. Lo que haces con SQL es que le dices, quiero una tabla de Excel de cualquier tipo con todas las personas que vivan en estos 3 municipios, que tengan por lo menos tal edad y que hayan dicho que se sienten inseguros, ¿no? Que se sienten más inseguros que seguros, para poder ver por qué se sienten más inseguros que seguros. Y esa fue una herramienta poderosísima para hacer los análisis, eh, ya que como que lo aprendes. De hecho, SQL no necesita saber programación ni nada, eso es algo que puedo aprender cualquier cientista social y cualquier persona. Hay cursos de 3 horas y te sirve, pero muchísimo, porque puedes bajar la encuesta calientita, recién salida del horno, como la subieron a sus bases de datos, y inmediatamente ponerte a consultar y ya no dependes de que otras personas lo hagan. Y sí, como mencionaste sobre la buena práctica, también ayuda a identificar como lo en estas bases de datos es muy difícil hablar de perspectiva de género, porque como son bases que siguen formatos que se actualizan, pero no cambian radicalmente, y al contrario, se busca que sean más o menos homogéneos a través del tiempo para que se puedan comparar la información. De pronto es muy difícil, nada más con esas bases de datos, hacer el tipo de preguntas más importantes que tienen que ver, especialmente en un contexto como el mexicano, donde la violencia de género es gravísima y el feminicidio está empeorando, pero cada mes. Es muy difícil encontrar la información, y el INEGI sí desagrega bastante, pero de pronto es más complicado. No toda la información es tan fácil de desagregar y no siempre hay preguntas que atiendan a estas problemáticas. Especialmente por eso de mantener la homogeneidad de bases de datos, porque si quieres poder comparar resultados previos con resultados actuales. Y con este proyecto fue un poco difícil hacer ese tipo de preguntas en las bases de datos. Porque a pesar de que las bases de datos para personas sí están desagregadas por género, las bases de datos para vivienda, por ejemplo, es un proceso como más complicado, y hasta cierto sentido sí se puede lograr. Con los datos como los tienen sí se pueden lograr esas desagregaciones, pero es bastante más trabajo porque tienes que hacer cruces entre diferentes bases de datos, y al final, a fin de cuentas, aún está el problema subyacente de las preguntas. Incluso si tienes el género de las personas, eso no significa que siempre se esté preguntando todo lo que se debería. Y a la hora que usas los métodos de datos, al menos puedes tener como
una certidumbre de qué sí se preguntó, qué no se preguntó, y quizás qué necesitas complementar con otros, no con otras metodologías, quizás con otras metodologías, pero sí con otras fuentes. ¿En qué vas a necesitar fuentes adicionales? Y en México, aunque están bien, sus bases de datos no tienen suficiente información para hablar de la violencia de género en México, como está viviéndose en este momento. Entonces, básicamente las tecnologías de información podrían, y el manejo de base de datos, podrían facilitar la incorporación de una perspectiva de género dentro de estas encuestas. Sí, 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 porque es más fácil que, bueno, me parece más fácil que un cientista social formado en diferentes como corrientes políticas, metodologías de ciencias sociales, vea los métodos de datos y genera una crítica a que una persona especializada en métodos de datos tenga la iniciativa voluntaria, no solamente por una verdadera buena voluntad, de hacer como este tipo de trabajo fino, y que además lo haga infaliblemente, ¿no? Porque como tú sabes, tú que eres profesional en eso, sabes que son métodos difíciles, es muy difícil hacer un cuestionario, algo tan sencillo como un cuestionario, y tener perspectiva de género, aunque fuera un cuestionario 5 preguntas, es complicadísimo, porque justamente son tendencias socializadas, enculturadas muy fuerte y muy inconscientes, pero además muy profundas, que se integran en la personalidad de las personas a un nivel muy, muy bajo, que ya de por sí reconocerlo y exponerlo es bastante complicado. Entonces no me imagino que por la pura buena voluntad y por la pura iniciativa, esas bases de datos empiezan a cambiar porque, porque haya buena voluntad. Se necesita también cientistas sociales que las conozcan y que las critiquen. Bueno, justamente te iba a hacer la pregunta de que si crees que se debería incorporar la enseñanza de herramientas de programación o de análisis de datos en las currículas de ciencias sociales o ciencias políticas. Creo, yo soy como yo tengo como mucho la convicción de que entre más, de que la educación debería ser flexible, de que debes de poder como elegir en qué te vas formando. Y definitivamente aprecio mucho el trabajo de muchos cientistas sociales que usan métodos que no son cuantitativos. Entonces, yo no pediría que todos los cientistas sociales pudieran usar estas herramientas. Lo que sí creo que sería muy importante es que esa oferta exista en todas las universidades. No creo que todos los internacionalistas, las personas que estudian sociología, bueno, economía sí, pero todas las personas que estudian sociología, antropología, historia, filosofía, tengan que usar estos métodos, pero sí creo que son cosas que deberían estar al acceso de todos los cientistas sociales, y que puedan formarse en ellos si sienten que es una de sus ventajas o es algo de lo que quieren incorporar a su práctica. Sí, yo también tengo la impresión de que debería ser algo más, como que cada persona tenga la opción de escoger, porque también he estado teniendo como bastantes discusiones con amigos y amigas que están dentro de las ciencias, como llamamos, duras, o sea, como que en programación, ingenierías, y que están hablando como que, bueno, los sociólogos, las politólogas, todas estas personas que están en más las humanidades deberían empezar a incorporar un poco más de este tipo de conocimientos, porque nos vamos a empezar a trasladar a una era en la que todo se va a mover a partir del Internet, a partir de los datos, por ejemplo, lo que son las criptodivisas y todas esas cuestiones que están empezando a surgir a partir de las redes y de las tecnologías. Y es algo que por el momento se toca muy poco en lo que son las ciencias sociales, al menos desde mi formación. Solamente alguna vez en introducción a la sociología hemos visto un poco sobre lo que son los datos y el Internet, pero así muy superficialmente. Entonces, ¿tienes alguna opinión o algún tipo de pensamiento en eso, hacia dónde nos estamos dirigiendo como humanidad y
la interrelación con las ciencias sociales? Sí, tengo una opinión disidente, de hecho, para ser un internacionalista que le fascina usar datos y bases de datos y métodos programáticos y todo, algo que sí creo que es un peligro grande eh, de nuestra nueva modernidad, eh, es, es el asunto sobre cómo se usan los datos y la información. Y no estoy yendo por la vía de la privacidad, que es un tema importante, pero más bien creo que a la hora de estudiar nuestro entorno, eh, para ser un internacionalista que le gusta tanto los datos, yo creo que hay un gran peligro en el positivismo y en el racionalismo y en un poco como la perspectiva occidental. Y eso es algo grave, es algo muy grave, porque justamente conforme se generan más herramientas de recolección de datos y cosas como las redes sociales, es cada vez más fácil elegir los datos que sustentan tu postura e ignorar la información que no la sustenta, especialmente cuando nos estamos transitando hacia como un datacentrismo, sí, como una especie de validación preexistente de los métodos cuantitativos, pero más fuerte que antes, porque ahora que hablamos de Big Data y de redes sociales y todo este asunto, casi que estamos como cayendo en la fascinación de que ese es el camino, ¿no? Y los métodos que no sean así, cada vez valen menos, ¿no? Y eso a mí se me hace gravísimo, o sea, si yo uso datos, los uso como complemento, pero también como de manera muy crítica. Y siento que, en mi opinión, siento que uno de los motivos importantes por los cuales los cientistas sociales tienen que poder conocer de esas herramientas es también para ser personas muy críticas, especialmente hasta esa como tendencia de datacentrismo, porque cada vez es más fácil mentir con datos. Entre más información hay, por ejemplo, esto de la encuesta que te comentaba sobre el aislamiento aquí en Jalisco, sería muy fácil tomar la encuesta y decir, es que hay más contagiados hombres, hay más hombres trabajando en la calle, entonces vamos a invalidar las demandas y las consignas de nuestras compañeras feministas, ¿no? Sería muy fácil hacer eso, pero una persona que pueda ver como más los datos va a decir, ¿cómo están construidos esos datos? ¿Qué le está pasando a las mujeres? Están quedando sin empleo, o sea, entonces, parte de los motivos por los cuales es importante como tener esas herramientas también es para disputar las aseveraciones, ¿cómo se dice? Como los reclamos de conocimiento o las suposiciones de conocimiento que se hacen desde supuestamente la información objetiva, racional, demostrable, y creo que más que volcarnos encima de los métodos como, por así decirlo, como el futuro, como el progreso, es también ser muy críticos, porque yo te digo, a mí no me gustaría que se perdieran los métodos como puramente cualitativos de las ciencias sociales. Creo que son súper importantes y mucha de la información más importante que hay allá afuera sobre los problemas que aquejan más a la humanidad, cambio climático, problemas de género, migración masiva, es información que no va a salir en datos. Es información humana y es información sensible y es información eh, que ni siquiera sería muy justo ponerlo en el marco de lo racional y lo irracional. Es información humana, pues. Entonces, sí, creo que es importante usar los métodos, es un buen complemento, pero también para ser críticos y críticas de su universalidad y su validez y su objetividad. Bueno, la verdad es que iba a cerrar con la pregunta de si es que los análisis meramente cualitativos están obsoletos, pero creo que ya nos has respondido, que en realidad no, de que también valoras mucho lo que es netamente cualitativo, porque se necesita para incorporarlo a un análisis más abierto, más plural, donde se hayan distintas visiones. Eh, bueno, desde mi formación de estudios de género, nos han enseñado y obviamente nos han facilitado
el análisis cuantitativo, pero más que nada la mayoría de mis compañeros y yo hemos usado más métodos cualitativos a la hora de hacer, por ejemplo, nuestras tesis de la licenciatura o para hacer investigaciones dentro de la carrera. Entonces, y creo que el estudios de género siempre va a ir un poco más hacia el lado de lo cualitativo, el lado de anteponer las experiencias, por ejemplo, las entrevistas, analizar desde, por ejemplo, la teoría del interaccionismo y cosas así como que va más hacia lo cualitativo, entonces es muy interesante tener esta opinión de que a pesar de que trabajas tanto con datos y inclusive con programas, aún tengas como esa sensibilidad y esa crítica ante todo lo que es la Big Data y todo lo que es los avances tecnológicos, todo lo que son los avances tecnológicos en las ciencias contemporáneas. Y bueno, yo creo que por mi parte ya no tengo más preguntas. De verdad te agradezco mucho, Andrés, por darnos tu espacio, bueno, por darnos este espacio, por darnos tu tiempo y por compartirnos tus experiencias. No sé si quisieras agregar algo más o si no, ya cerramos. Tal vez saludar a las personas que nos están escuchando. Sí, pues un saludo al auditorio, a la audiencia. Te agradezco mucho la entrevista, Majo. También en caso de que la llegue a observar, también un saludo a mi maestra Cinti, que ella fue un poquito como como el faro para organizar el análisis del foro de diálogo. Ella llevó toda la metodología de diálogo de paz y nos ayudó a pensar en cómo íbamos a cuantificarlo, ¿no? Y pues nada, estuvo muy divertida esta mañana y agradezco también mucho tu tiempo y tu esfuerzo en dirigir la entrevista. No, de verdad fue un placer. Entonces nos despedimos y estamos esperándoles para una próxima versión de Spoilers en Cuarentena. Gracias por escucharnos.